Hola, gracias por acompañarnos. Este es un nuevo flash del Noti de los trabajadores de la televisión pública. Llevamos casi 3 meses de conflicto, con un ajuste que afecta a toda la programación y particularmente a nuestros noticieros. La situación se agravó en la última semana con un hecho claro de censura y particularmente a los trabajadores de la web de nuestro noticiero. Desde el miércoles 28 de marzo a las 19 horas, desactivaron completamente la estructura periodística que venía trabajando para difundir las noticias en Internet y en las diferentes redes sociales de la televisión pública. Una web sin periodistas es un claro hecho de censura, además del incumplimiento del estatuto del periodista profesional. Y en las últimas horas y ante esta situación recibimos la solidaridad de periodistas de varios portales. Los trabajadores de Clarín.com, Los trabajadores de Nación.com, los trabajadores de prensa de Telefe Noticias, nos solidarizamos con los colegas de la televisión pública. Rechazamos la política de vaciamiento en el canal que impulsa el ministro Hernán Lombardi. y repudiamos la decisión de la empresa de dejar sin personal el área web encuadrado bajo el estatuto del periodista. y reivindicamos para nuestros compañeros trabajadores de Canal 7 la misma situación legal que tenemos nosotros en el sector privado, es decir, la plena vigencia del convenio colectivo de trabajo para la realización de las tareas profesionales. Les mandamos un fuerte abrazo y la máxima solidaridad y vamos a estar con ustedes en esta pelea para que los trabajadores de la web sean trabajadores de prensa. Bienvenidos a este nuevo Memoria de Justicia. Falta de diálogo que hay con las autoridades. estigmatizando. Trabajadores de de mayo es un que da vergüenza. Empezando a hacer Oficial de ese mundo. las Fuerzas Armadas. La economía. volver a ver. El día del golpe. Puntales. Se jode. Ahora les vamos a presentar a un integrante de nuestro equipo del noticiero de la televisión pública, Marcos Novo, camarógrafo, que junto a Nicolás Casanseu y Alfredo Lamela, hace 36 años, fueron enviados a cubrir el conflicto en las Islas Malvinas. Esa mañana me llamaron, yo estaba en una nota, me dijeron, te va a pasar a buscar un remis. Yo en ese momento vivía en Merlo, me pasó a buscar el remis, fui a Merlo, agarré una valija, ropa y me fui. El ejército argentino había dicho de que, es más, los corresponsales de guerra, muchos de ellos estaban en el territorio, sin poder cruzar. Y el único equipo, digamos, profesional, periodístico, en Malvinas éramos nosotros y Telam, donde, bueno, había un equipo de Telam y nosotros cubriendo la guerra, era lo único que había. 8:23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino. Con mucha mayor Te decía antes de las imágenes del primer bombardeo, ¿no? Si no me equivoco, fueron alrededor del principio de mayo, primero de mayo. Por ejemplo, ¿cómo fue ese día? ¿Cómo trabajaron? Ese día fue el día más traumático de todos porque me acuerdo que el primer bombardeo fue alrededor de las 5 de la mañana. Nosotros estábamos en el hotel durmiendo. Y me acuerdo que nos despertó las primeras bombas. Me acuerdo que hicimos, cuando apenas amaneció, lo primero que hicimos fue hacer dedo y pasamos por el puerto, donde estaba el general Belgrano, que en ese momento estaba muy cargado de municiones, de aprestos de guerra, y que tenían miedo de que le pegaran a ese buque, y si le pegaban a ese buque, volaba medio Puerto Argentino. Entonces lo trataron de sacar. Y me acuerdo que pasamos por ahí justo, el general Belgrano se estaba yendo. Y de ahí nos fuimos al aeropuerto. Bueno, el aeropuerto, de lo que habíamos visto el día anterior, era otra cosa. Ya no se lo reconocía. Habían bombardeado todo el aeropuerto. Había muchos heridos, habían muertos, porque habían quedado soldados que no se los había podido transportar, no se los había podido ubicar el día anterior. Y me acuerdo que el aeropuerto daba al mar. Y en un momento dado empezamos a ver
brillos y era la flota inglesa. Y empezaron a bombardear desde la flota. Y el tramo que había desde el aeropuerto hasta Puerto Argentino eran alrededor de 15, 20 kilómetros. Y esos 15, 20 kilómetros eran los que estaban bombardeando. Y me acuerdo que habíamos quedado prácticamente solos en el aeropuerto. Y ahí, viste, el profesionalismo, si bien lo haces todos los días, pero también te invade el temor, tenés sentimientos, tenés familia. Si bien nosotros hacíamos un trabajo muy profesional, pero también teníamos nuestros temas personales. Yo volví con mucho material. Me acuerdo que nosotros durante 15, 20 días no pudimos mandar el material porque la flota inglesa rodeaba las islas y no dejaban entrar ni salir nada. Pero me acuerdo que los Hércules entraban en forma heroica realmente, porque venían al ras del agua, tratando de que no los tomen los radares ingleses. Llegaban a Puerto Argentino y me acuerdo que después de un mes yo volví con material, con mucho material fotográfico que me había dado la gente de Telam, material fílmico, que era el que habíamos hecho nosotros. Y yo llegué a Puerto Argentino, me acuerdo, con el Hércules, me rodearon los soldados, me agarraron el bolso con todo el material y no lo volví a ver nunca más. Ese material fue a parar al comando en jefe y de ahí se andá a saber dónde fue, se filtró, se lo robaron, no sé, la verdad, te soy honesto. ¿Tuviste temor, por ejemplo, en esa situación? En esa situación, no. A ver, después de salir de Malvinas y llegar a Puerto Argentino, yo no te puedo explicar lo que fue esa vuelta. Esa vuelta no, es una experiencia que no creo que la vuelva a vivir nunca más. Con un Hércules a 10 metros del mar, a 10 metros de altura del mar. Para darte una idea, tenían los limpiaparabrisas a todo lo que daba y no era lluvia. Eran las olas que le pegaban al avión. Era heroico. ¿Te cambió a vos personalmente luego de la guerra? Sí. Sí, yo tomé conciencia más cuando terminó la guerra, que cuando estaba, no sé, tomé conciencia de cómo se los trataba a los soldados, la desmalvinización durante años, y es el día de hoy que todavía es así. El único día que se acuerda la gente de Malvinas es el día 2 de abril, nada más. Después todo lo demás se olvidaron. Por eso hubo, me parece a mí, tantos muertos en Malvinas como suicidados acá. Eso fue lo más triste. Párrafo aparte merece la situación del noticiero internacional, que tantos premios y reconocimientos le valieron al canal durante tantos años. El ajuste impuesto por las autoridades del canal nos obliga a grabarlo los viernes, cuando su emisión habitual era en vivo los sábados al mediodía. En esta oportunidad, la situación de Lula en Brasil exigía una inmediata revisión de esa postura. Sin embargo, la empresa rechazó todo pedido de cambio. Se trata de otra decisión que afecta directamente la calidad y cobertura informativa del noticiero. Trabajadores y televidentes, todos afectados por igual. Les agradecemos por habernos acompañado en este nuevo flash del Noti de los Trabajadores de nuestra televisión pública.